Acá estamos hablando de un cuento, hoy vamos a hablar de un cuento que tiene que ver mucho con la radio. Se llama Un día cualquiera y trata, este cuento, esta autora, que ahora voy a decir quién es, trata de relacionar o demostrar cómo puede aparecer la radio en un día cualquiera de una persona, ¿no? Esta cotidianidad, esta relación que establece un oyente para con la radio. Cuando se habla de la fidelidad del oyente, creo que tiene que ver mucho con lo que ahora vamos a escuchar o leer, en mi caso leer, ustedes escuchar, sobre este texto. Un cuento que se llama Un día cualquiera, les decía, de un libro que se llama de la misma manera, y la autora es Eve Uthart. Eve Uthart, una señora, ahora tiene 80 años, una escritora muy, muy particular. Todos los que leemos a Eve Uthart tenemos la sensación de estar escuchándola a ella, relatándonos, contándonos sus situaciones. Y en este libro, justamente Un día cualquiera, lo que hace es reunir algunos relatos que tienen que ver con la cotidianidad. Ella ha contado que muchas de las cuestiones que se relatan o que se narran en este libro tienen que ver con su propia vida, incluso fragmentos de este cuento del que ahora vamos a mencionar. Y este cuento comienza con las siguientes líneas. Un día cualquiera. Me despierto a las 5 o a las 6 y pongo la radio para saber la sensación térmica. Una vez, una conocida dijo despreciativamente en general: ¿necesitan escuchar la sensación térmica para saber si tienen frío o calor? Yo no le dije nada porque soy muy sensible a ese tipo de apreciaciones que corresponden a la estética del alma. Porque va más allá de mí. Necesito saber la temperatura y la hora. Me fastidia cuando la CNN, después de cada programa, cada media hora, pasa la temperatura de todas las ciudades del mundo. En Estambul siempre hace frío y a Buenos Aires le encajan como 7 grados de más de los que hay realmente. ¡Cuánta impostura! Bueno, el cuento es muy extenso, por eso voy a elegir algunos fragmentos. Y ahora un fragmento en el que se establece esa relación, ese vínculo particular entre un oyente, esta narradora, es un cuento narrado en primera persona por una señora mayor, podemos decir, ¿no? Como para no decir que es exactamente la vida de Eve Uthart lo que tenemos en este relato. Les decía, este vínculo que se establece entre un oyente y esa voz, ¿no?, que uno escucha en la radio, que tal vez nunca conoce la cara, ¿no?, pero puede hacerse una idea de cómo es esa persona a partir de lo que se escucha. Entonces, en el cuento, más adelante, la narradora nos dice lo siguiente. Bueno, si son las 6 y no es sábado, prendo la radio Continente y ahí está todo el equipo amigo mío. Llegan siempre a la misma hora y conduce Pérez, que a veces es un poco primario en sus juicios literarios. Me parece que es creyente, me cae simpático en general. Más tarde viene Antonio Terranova, que es editorialista. Tiene el derecho de hacer reflexiones sobre lo que ocurre y lo que no ocurre. A veces va bien, a veces la pifia, porque cree que tiene el derecho de hacer observaciones de todo tipo sobre la marcha de las cosas del país y del mundo. Se hace preguntas del tipo: ¿no nos estaremos volviendo un pueblo de...? Y ahí ya no me gusta, porque si algo no me gusta son las profecías, ni las de la Biblia ni las ecológicas. El sábado no la prendo porque está Fernando Cuenca con un programa agropecuario de 3 horas. Dice: vaca preñada usada, saldo remanente, vaca vieja para conserva. También habla de la diarrea del ganado. Entrevista a personas que hablan del gusano de la soja. Pero a veces lo escucho igual los sábados porque entrevista a un ingeniero agrónomo. No me acuerdo de su nombre porque no importa, importa la voz. Es un hombre grande y tiene la voz pausada, como de quien ha tomado suavemente las riendas de su vida. Habla con mucha claridad, como si los demás fueran un poco niños, y logra tranquilizar a Fernando Cuenca, que debió ser siempre un atropellado que termina diciendo lo que escucha el campo argentino con tono altisonante. Si se creerá representante del campo que se vivió en él, seguro que lo pateó un caballo, y si lo mandaron a reeducar al campo, seguro que se metió en todos los lugares equivocados y se dedicó a correr a los pollos. En cambio, con el ingeniero agrónomo me casaría. Mejor dicho, no sé si me casaría a esta altura de la vida, pero me gustaría pasar una larga temporada con él en una casa de campo.
o si la tiene, de un pueblo, para que me explique qué es un novillo liviano, qué quiere decir vacas de invernada y cría y todas esas cosas. Seguro que a los 10 minutos me olvidé de todo, pero para escuchar esa voz, ¿no? Y entonces esta señora que escucha cotidianamente la radio, también lee, también escribe y nos cuenta un poco una situación de la que conocemos mucho más del personaje o de la soledad que atraviesa este personaje. Casi en las líneas finales del cuento, esta narradora protagonista nos cuenta: yo no quiero defraudar a nadie ni que nadie me defraude. Tampoco quiero producir una mala impresión. Por eso, a veces voy a esos cafés enormes donde el mozo no mira a nadie y cambio constantemente de sitio, porque si no pensarán: ¿quién es esa mujer que se la pasa la vida leyendo y anotando? A veces deseo que el mozo o el diariero me vean con alguien, para que no crean que mi vida se reduce a estudiar siempre sola. Las raras veces en que voy con alguien a la mañana, paso delante del kiosquero y del mozo con aire de triunfo, ¿no? Y cómo aparece en el cuento de esta narradora esa idea de que, bueno, la soledad como una característica negativa, ¿no? Vista por la sociedad, y más la soledad de una mujer, que es el caso que ella está contando en este relato. Y esa particularidad, esto del aire de triunfo, ¿no? Para pasar delante del mozo, delante del kiosquero, mostrándose con alguien, es algo que la autora después explica sobre este cuento. Eve Uhart en Diario Página 12, cuando Página 12 mostró, porque Página 12 tiene esta sección en la que los autores presentan su cuento y después lo comentan, no voy a decir lo explican, ¿no? Pero lo comentan o hacen alguna acotación. En esa sección, el cuento por su autor, Eve Uhart nos decía: no sé si me gusta mucho este cuento, pero se relaciona con otro aspecto. Obedece a una necesidad de mostrarme, aún en mis aspectos pueriles o tontos, si se quiere. Como por ejemplo, cuando cuento que ando por el barrio siempre sola y me da orgullo que los vecinos me vean acompañada, si alguien me acompaña, o cuando escondo la tapa del libro que se ocupa de los chimpancés para que el mozo no vea que estoy leyendo eso. Un día cualquiera, ¿no? Decíamos que este cuento se llama Un día cualquiera. Un día cualquiera también se llama mi libro de cuentos, o mejor dicho, de relatos, porque casi todas son crónicas, relatos autobiográficos de mi cotidianidad, de mi familia, mis viajes, los días que pasan. Y así, los días que pasan, ¿no? Los días que pasa un oyente, o las horas del día que pasa un oyente atento a la radio, esta idea de que, bueno, de que nuestros oídos no pueden parpadear, ¿no? De que nuestros oídos están siempre recibiendo información. Es lo que queríamos mostrar en este cuento de Eve Uhart, esta escritora argentina. Qué interesante ahí para pensar, ¿no? En relación a la idea de compañía, cómo el locutor es el que acompaña, ¿no? Y el que transmite también esa magia y habilita la posibilidad de la fantasía de Eve, ¿no? Esto de despegar y volar a partir de la voz, ¿no? Esos sueños que tiene un oyente con esas voces que escucha, esta idea de que la radio acompaña, ¿no? La fidelidad a la radio. La gente no hace zapping en la radio, ¿no? La gente escucha habitualmente durante varias horas la misma radio. Bueno, aunque sabemos que hay distintos tipos de oyentes, ¿no? Diría él, y siempre explicándonos eso también. Bueno, están estos intermitentes que enganchan la radio cuando se suben al auto y el trayecto de 5 minutos, que es lo que dura el viaje, ese es el acompañamiento radial.